Yo les comentaba hace ratito, cuando tuvimos el tiempo de compartir de nuestras necesidades o agradecimientos, o compartir una palabra de Dios que usted quisiera compartir, que leyó en la semana. Pero siempre lo que es muy común, que las oraciones, orar por las necesidades de los demás, sobresale mucho y eso es bueno. Pero yo les comentaba acerca de orar por aquellos que en algún momento estuvieron aquí en medio de nosotros y que por ahora, en la actualidad, pues se han apartado de la iglesia, se han apartado de Dios. Y es triste ver a algunos pues que están viviendo una vida de desobediencia, y quizás puede ser un hijo tuyo que dice que es cristiano, pero tú lo ves que su vida pues no refleja a Cristo. Se ha apartado de la comunión con Dios, se ha apartado de la iglesia. Y eso pues entristece el corazón de nosotros. O puede ser un familiar o un amigo que tú conoces. En la semana recibí algunos mensajes, llamadas también, de algunos que en su momento ellos expresaron la fe en Jesús. Y la llamada que recibí de parte de ellos era para pedir ayuda espiritual. ¿Por qué? Porque estaban pasando tiempos difíciles y ellos se han sentido pues mal por la forma en que se han apartado de Dios, y piden que oremos, que si podemos acudir para ayudarles a restaurar su vida delante de Dios. Entonces yo pensaba, bueno, algunos salieron de aquí de la iglesia disciplinados porque durante un tiempo, una temporada, han mantenido una persistencia en pecar. Y tuvimos que tomar la decisión de disciplinarlos. Pero ahora ellos han entendido pues que están mal y quieren nuevamente restaurarse delante de Dios. ¿Qué debemos de hacer nosotros como iglesia? Como iglesia tenemos que aprender a ser una iglesia misericordiosa, compasiva, una iglesia que extiende gracia hacia aquellas personas. Y estoy hablando de ellos, pero quizás nosotros también somos un testimonio de que en algún momento nos hemos apartado de Dios y hemos vivido una temporada en pecado, y Dios en su gracia y en su misericordia nos ha traído nuevamente delante de Él. ¿A quién no le ha pasado así? Estoy seguro que a más de uno le ha pasado de esta manera. Y ahora está aquí en este lugar porque Dios ha sido bueno, ha sido compasivo, ha sido misericordioso con su vida. Entonces nosotros tenemos que forjarnos también de esa misma mentalidad para aquellos que están en una situación así, en verdad. Piensa en alguien en este momento. Piensa en algún conocido, a un amigo, un familiar, un hijo, un esposo, una esposa, no sé quién sea, pero la verdad es que ellos necesitan de nosotros como iglesia, necesitan de ti. Ahora, quiero que abras tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14
al 17. Repito una vez más, primera de Juan, capítulo 5, del verso 14 al 17. Dice el verso 17: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Y verso 17: toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. En esta tarde vamos a ver tres cosas. Lo primero que vamos a ver es la responsabilidad mutua de orar unos por otros, en el versículo 16. Y lo segundo que veremos es orar por el hermano en pecado. Es voluntad de Dios que oremos por ellos. Y finalmente, como tercera parte, veremos que todo pecado es grave, no debe ser considerado de poca importancia, en el versículo 17. Entonces, el apóstol Juan ha abordado el tema de la oración en el versículo 14, versículo 15 y este versículo 16. Él ha dicho que la oración que Dios responde es la oración que se hace conforme a su voluntad, que está alineada conforme a su propósito. Esa voluntad que Dios tiene para tu vida, para su pueblo, la iglesia y para el mundo. El creyente como cristiano ahora goza de una confianza de poder llegar delante de Dios y exponerle todas sus necesidades, porque a través de Cristo y de la vida eterna que tenemos, ahora es posible que nosotros podamos acudir a Dios en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Podemos acudir a Él para presentarle nuestras peticiones, nuestras necesidades. Hablamos que la palabra confianza es la palabra que denota o da el significado de esa libertad para expresarse delante de Dios. Y nosotros tenemos esa libertad ahora por medio de Jesucristo. Así que, hermanos, apreciemos mucho la libertad que tenemos, el privilegio que hoy, a través de su Hijo Jesucristo, podemos presentarnos delante de Dios para exponerle nuestras necesidades. Porque no toda la gente tiene esa confianza y esa libertad para venir delante de nuestro Dios. Sin embargo, nosotros como cristianos, como nacidos de nuevo, aquellos en los cuales la salvación ha llegado y tenemos la vida eterna, podemos hacerlo con esa libertad. Entonces, el escritor de la carta, el apóstol Juan, ha establecido que la petición que Dios va a contestar es aquella que siempre y cuando se realice o que esté conforme a la voluntad divina. Esa petición tiene un sello de garantía. Dios la va a contestar a su tiempo, al tiempo y forma, por supuesto, de Dios. Ya está garantizado. ¿Por qué? Porque esa petición se hace alineada a la voluntad divina. Entonces, el apóstol Juan va a usar una situación donde va a enseñar que hay más que nada
oraciones que Dios iba a contestar, y también nos va a enseñar que hay oraciones donde nosotros tenemos que limitarnos al hacer. Cabe destacar que el apóstol Juan dice que si nosotros vemos en una situación a un hermano que ha pecado, y que la forma que nosotros debemos actuar respecto a ese hermano es orando por él. O sea, las oraciones no solamente deben de limitarse a nuestras necesidades personales. Orar nomás por mí. A veces la gente piensa, los hermanos, pues yo no tengo mucho que orar. Mi oración es tan corta. Y yo supongo, y a veces puedo estar en lo cierto, es que solamente se centra en orar por usted. Son oraciones muy egoístas. Nomás estamos orando por nosotros. Pero en verdad, si entendiéramos que la oración no solamente se debe de limitar a nuestras necesidades personales, sino que se debe extender para estar orando por los demás, le aseguro que ocuparíamos bastante tiempo para estar orando por todo lo que la palabra de Dios nos dice que debemos de orar. Entonces, Juan enseña acerca de la responsabilidad que nosotros tenemos en cuanto al hermano que está en pecado. Y lo que vemos es que la iglesia, el cristiano, tiene esa responsabilidad de orar por los demás, orar unos por otros. Es interesante que nosotros encontramos en varios textos de la Escritura, y no nos va a llevar tres texto porque ocuparía mucho tiempo, pero ustedes saben claramente que la Escritura en el Nuevo Testamento frecuentemente está exhortando y haciendo un llamado al pueblo de Dios, a los cristianos, a involucrarse, a orar unos por otros. Solamente para ver, pero no lo voy a ver, para comentar acerca de Gálatas 6, versículo 1 al 2, Santiago capítulo 5, versículo 16, Primera de Corintios 13, verso 9, Efesios capítulo 6, versículo 18, sí lo voy a leer. El apóstol Pablo, después de que presenta la armadura de Dios para el cristiano, él en el versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quiénes? Por todos los santos, dice. Entonces, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que tener la disciplina de orar por los demás. Y luego puede decir alguien: no, hermano, pues si no oro ni yo para mí mismo, ¿usted cree que voy a andar orando por los demás? Pues no. Pues si no oras para ti mismo, estás mal delante de Dios. Y si no tienes esa responsabilidad de orar por tus hermanos, por todos los santos, también estás fallando delante de Dios. Porque el apóstol Pablo dice: con toda súplica, perseverancia, orando por todos los santos. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de orar unos por otros. En este aspecto que dice Juan, dice que debemos de pedir. En el versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Está hablando de suplicar por el hermano, nos dice Juan. Entonces, entendamos
que esa es nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo, de estar cuidándonos unos a otros, orando unos por otros, doliéndonos, sentir dolor cuando un hermano también está sufriendo. Y lo que estoy puntualizando, orar por mi hermano que está en esa condición de pecado. Ahora, Juan escribe en cuanto a esto, que los lectores, si ven a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Primeramente vemos que dice que si ve a su hermano, Juan emplea esa palabra ver precisamente para establecer la seguridad, el conocimiento de algo verídico, algo cierto que el otro creyente ve en su hermano. Mejor dicho, no es algo especulativo, no es algo que yo supongo, me afiguré, yo pienso. No, es algo que es real. No es de carácter especulativo, no es murmuración. Es algo que en verdad el hermano está haciendo, es una realidad. ¿Y qué es lo que debe de hacer? Dice el apóstol Juan en el versículo 16, es orar. Pero hay un problema, que nosotros en vez de orar, hacemos cosas contrarias que están en contra de la voluntad de Dios o que van en contra de la palabra. Por ejemplo, si alguien ve a su hermano pecando, vaya a decírselo al pastor para que él se encargue del asunto. Eso es lo que dice la Escritura. Si tú ves a tu hermano pecando, corre lo más rápido posible y díselo al pastor. Hermano, este hermano está pecando. Yo lo vi que estaba allá tomándose una cerveza. Un ejemplo, ¿verdad? Para decirle. Para que usted a ver qué hace como pastor. Eso no dice Juan, ¿verdad que no? También, tampoco dice, si tú ves a tu hermano pecando, llama a todos tus amigos y cuéntaselos. Cuéntaselos a todos tus amigos cristianos. Y para que oren. Y esto se convierta en una ocasión para el chisme y la murmuración. ¿O no es cierto? Y para que esa reunión se convierta en una reunión de estar tijereando, estar murmurando al hermano o a la hermana. No es que estamos orando, pero siempre el chisme tiene una apariencia de piedad, de espiritualidad. No, es que lo hacemos por esto. No, hermano, no dice eso Juan. Tampoco dice, si alguno ve a su hermano pecando, sacuda la cabeza con disgusto y pregúntese, ¿cómo es posible que éste esté haciendo tal cosa? ¿No dice Juan eso? ¿En verdad? Entonces, ¿cómo debemos de actuar? Pues antes de hablar con el hermano, que tú lo ves, debes hablar con Dios sobre él primero. Antes de írselo a decir corriendo al pastor o a los otros, ve, enciérrate en tu cuarto o no sé, o donde estés, y preséntate delante de Dios y pide por ese hermano. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que pidamos, que oremos. Ahora, ¿por qué necesitamos pedir por el hermano en pecado? Porque todos necesitamos la oración de los demás. Todos la necesitamos.
Es interesante notar que el cristiano, entendamos bien, el cristiano actualmente se encuentra en un estado caído. O sea, todavía está luchando contra el pecado. Aunque el pecado ha perdido fuerza, potencia en él, el cristiano todavía se mantiene en esa condición donde el pecado hace su aparición. Todavía está saliendo en nosotros. El creyente tiene el deber de luchar contra el pecado y hacer disminuir pues el poder del pecado en su vida. Cuando tú entiendes esta verdad, esta realidad, esto te va a llevar a que tú digas, es cierto, mi hermano todavía lucha con el pecado, así como yo lucho con él. Y mi hermano necesita de las oraciones para suplicarle a Dios por él, así como también yo necesito de las oraciones de ustedes para suplicar, para pedir delante de Dios, ¿verdad? No necesito su juicio, no necesitamos la condenación, no necesitamos que se nos señale con el dedo o yo señalar con el dedo a los demás. No necesito eso. Necesito de las oraciones del pueblo de Dios. Todos lo necesitamos. Entonces, esto es lo que hacemos como cristianos, lo que debe ser la iglesia, estar orando por los demás. Ninguno de nosotros debería de pensar que podemos ser totalmente independientes, que yo no necesito de la ayuda de los otros, o que usted esté exento de ayudar a su hermano. En el cuerpo de Cristo, como le dije, si funcionamos apropiadamente, como dice la palabra de Dios, si todos estamos así haciendo la voluntad de nuestro Dios, vamos a tener esto en común. ¿De qué? Orar unos por otros. ¿Se tomó el tiempo en esta semana, hermano, por orar por algún hermano? Por pedir. ¿Está orando por los demás? Entonces, no estamos nosotros exentos de que no necesitamos la ayuda de los otros. No somos totalmente independientes en el cuerpo de Cristo. ¿Habrá alguien que necesita la ayuda? ¿Habrá un hermano o hermana que necesita corrección, estímulo, ánimo de parte de usted? Que con ternura y humildad podamos acercarnos apropiadamente con los hermanos para mostrarles nuestra ayuda a llevar sus cargas. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 2, que si nosotros vemos a alguien que ha caído, que los espirituales deben de levantarlo, deben restaurarlo, deben de animarlo, deben de buscarlo, deben de ver qué se puede hacer para poderlo restaurar. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16 dice también lo mismo. Entonces, iglesia de Dios, cuerpo de Cristo, entendamos que necesitamos orar unos por otros, que ese es nuestro trabajo, que Dios nos ha dado aquí durante el tiempo que nos deje aquí en el mundo. Mi responsabilidad es orar por los demás. No es la responsabilidad solamente del pastor, es
su responsabilidad como hermano en Cristo, de estar en esa actitud de oración por los otros. Ahora, orar por los demás es una manifestación de amor, ¿no es cierto? Es una manifestación que usted demuestra que realmente ama a los hermanos. El creyente verdadero no solamente se preocupa por las necesidades físicas, como anteriormente ha dicho el apóstol Juan en el capítulo 3, versículos 16 y 17, sino que el creyente verdadero, el que es cristiano, no solamente se va a ocupar por suplir ciertas necesidades físicas, sino que está preocupado también por el cuidado espiritual del hermano que anda en pecado. O sea, cuando usted ora por un hermano, es una preocupación que usted tiene, que Dios pone en su corazón para orar por él. Es una muestra de amor. O sea, el amor no solamente se muestra con buenas palabras o sentimientos buenos, sino que usted va a demostrar que ama a los hermanos cuando está orando por ellos. ¿Por qué hay pocas veces que nos ocupamos en la oración por el hermano que anda en pecado? ¿Por qué pocas veces el cristiano no se ocupa en orar por ellos? ¿Acaso, hermanos, no es por falta de amor para con ellos? ¿Acaso no llega usted a pensar como dice Caín en Génesis capítulo 4, versículo 9, cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué le contesta este Caín? ¿Acaso yo soy guardaespaldas o guarda de mi hermano? ¿Acaso yo soy responsable de él? ¿Acaso yo lo tengo que estar cuidando? De una manera soberbia, orgullosa, él le responde a Dios. Y era un mal para Caín, era pecado eso que respondió a Dios. Entonces, cuando alguien ve a su hermano que está en pecado y no demuestra que le ama orando por él, intercediendo, pidiendo, ¿no es acaso pues la falta de amor la indiferencia? La indiferencia que nos caracteriza muchas veces al no orar por ellos. ¿O no es cierto que hay una actitud de superioridad? Un espíritu farisaico, una especie de fariseísmo que nos convertimos en jueces de los demás, murmuradores, y en nosotros está, yo sí soy espiritual, yo sí camino conforme a la voluntad de Dios, yo sí hago esto, tú no. Esa es una actitud farisaica, hermanos, en verdad. Sin embargo, cuando usted ama a su hermano y ora por él, no hay grandeza de superioridad. No es que usted sea superior ni yo soy superior hacia él o hacia ellos. Solo lo que hay es un sano sentir de una alma que necesita ser restaurada por Dios, que necesita volver nuevamente al camino de Cristo. Es sentir esa carga de ver al hermano. Realmente, cuando usted siente esa carga, es sentir, usted va a estar constantemente pidiendo por los demás.
A mí me gustaría que así fuera siempre, porque si en algún momento se llega a estar en un estado de pecado, ¿quién no quisiera que se orara por él? Que se pidiera. Creo que todos, hermanos, eso lo desearíamos en verdad. Entonces, orar por los demás es una muestra de amor hacia el hermano. Juan dice en su versículo que esta petición de orar por el hermano que está en pecado es una petición que está conforme a la voluntad de Dios. Usted se pregunta y se ha preguntado en ocasiones, ¿debo de orar por un hermano que tiene tiempo pecando? ¿Hasta cuándo debo de orar? ¿Cuál es el límite? Pues para un hermano no hay límite, hermanos, para orar por ellos. Hay límites para otros, pero para un hermano en Cristo no, porque es la voluntad de Dios que oremos. Ahora, esa verdad, esta segunda verdad, orar por el hermano en pecado es voluntad de Dios. Este versículo 16 ha sido un verso que se ha debatido mucho a través de muchos siglos, de mucho tiempo atrás, con diferentes interpretaciones, que muchos no se han puesto de acuerdo qué es lo que dice. Y le puedo decir en verdad que este versículo que yo le estoy compartiendo es el verso más difícil de toda la epístola de Juan. Es el más difícil, es el más complicado para interpretarse, para hacer una exegesis, una interpretación correcta. Nos encontramos con muchas dificultades. Durante toda esta semana yo estuve encontrándome con dificultades, con palabras que me hacían pensar mucho y dije, bueno, ¿qué es lo que está diciendo Juan? Si seguimos una buena interpretación del texto. Y pues después de estar pensando y viendo las palabras en el original, en el griego, pues todavía me seguía dando vueltas en la cabeza muchas cosas, porque yo no podía aterrizar. Bueno, este es un texto que ha tenido muchas interpretaciones en cuanto, por ejemplo, debemos de orar por el hermano que está en pecado que no es de muerte, pero no debemos de orar por aquel que está en pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? ¿Y cuál es el pecado no de muerte? Y luego algunos ven una noticia que hace poco pasó en Brasil, donde se dice que un pastor, no sé de qué denominación era, estaba cometiendo adulterio y murió en el mismo acto de adulterio. Y dicen muchos, allí está, ese es el pecado de muerte. Otros tienen otras interpretaciones. El pecado de muerte es la idolatría. El pecado de muerte es la glotonería. El pecado de muerte es la embriaguez. El pecado de muerte es la mentira. Hermanos, si hacemos justicia al texto bíblico, pues eso no tiene nada que ver con eso, la verdad. Veamos el texto, lo que dice. Fije bien sus ojos allí. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, allí usa una palabra que es muy, muy importante. Es la palabra hermano. ¿Y a qué se refiere? A un hermano en la fe. Algunos comentaristas dicen, no, es que no se refiere a un hermano en la fe. Se refiere a uno que profesa la fe, a alguno que estuvo en algún momento dentro de la iglesia y salió. Se refiere a un apóstata o a un falso profesante que todavía está en la iglesia pero que no ha nacido de nuevo, alguno de los dos. Pero Juan nunca ha utilizado la palabra hermano
para referirse a tales personas en su carta. Cuando dice el pasaje hermano, se está refiriendo a un hermano en la fe, a un cristiano. A eso se refiere, a un hijo de Dios. No se refiere a un incrédulo, no se refiere a un falso profesante, no se refiere a un apóstata, sino a un hermano. Entonces, aquí encuentro una referencia sobre un expositor bíblico, William Hendrickson. Dice: sin embargo, Juan usa la palabra hermano para referirse a los falsos maestros. Cuando Juan emplea la palabra hermano en su epístola, se refiere a su hermano en la fe, nunca a un falso creyente o a un falso maestro. Se refiere a un hermano. Cuando uno ve al hermano cayendo en pecado, debe de orar por él. Debe de orar, es lo que estoy hablando. Entonces, aquí la palabra ver y pecado está dando la idea de cometer pecado en el presente, y no se trata solamente de un incidente aislado, sino a una práctica persistente. O sea, no se refiere, si alguno ve a su hermano cometer pecado en un solo acto, en un solo hecho, sino que se refiere a una práctica persistente. Entonces quiere decir que hay hermanos, hay cristianos que persisten por una temporada, por un tiempo, en pecado. Cualquiera que sea el pecado, persisten. Entonces, esto es interesante que pensemos, porque aquí también se dice: si alguno ve que está pecando o ha comenzado a pecar y no solamente y no se ha detenido en la práctica, entonces, aun cuando dice que si un hermano está persistiendo en pecado, la interpretación es difícil de explicar. ¿Por qué? Porque según Juan, un nacido de nuevo no practica el pecado, no persiste en el pecado. Aún así sigue presentando un dilema Juan en esto. Pero ahí dice un hermano en la fe. Él no dice qué tipo de pecado, ni especifica su nombre, simplemente afirma que está pecando. Eso es lo que dice Juan: está pecando. Y este creyente comete pecado que no es de muerte. O sea, está pecando, está persistiendo, pero el pecado que está cometiendo no lleva a la muerte. En Juan 1:8 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dando a entender pues que ese pecado no es para muerte. Se confiesa y Dios lo perdona. Y Dios restaura al pecador. Y aún más dice en capítulo 2, versículo 1, dice también que: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, ¿qué tiene? Abogado para con el Padre. ¿A quién es? Jesucristo el justo. Entonces, el creyente, el cristiano, comete un pecado que no es de muerte. Y Juan está preocupado por ellos, y la comunidad, nosotros como cristianos, debemos orar por tales hermanos. La pregunta es: ¿cuál es el pecado de muerte que no comete el cristiano? ¿Cuál es ese pecado de muerte que no comete el cristiano?
En pocas palabras, hermanos, el pecado que los cristianos no pueden cometer no se refiere a la práctica del pecado en general, ni en la persistencia en él. Más bien, el pecado que el creyente no puede cometer es el pecado que lleva a la muerte. O sea, el cristiano no puede cometer el pecado que lleva a la muerte. Y la pregunta es, ¿y cuál es ese pecado que lleva a la muerte? Y entonces, si el cristiano no comete el pecado que lleva a la muerte, ¿quién es el que comete el pecado que lleva a la muerte? Según Juan. Para esto nosotros debemos de definir la naturaleza de dos palabras que sobresalen en el texto, que es la palabra vida, porque dice, y Dios le dará vida, ¿verdad? Y también dice que hay pecado de muerte, o sea, vida y muerte. Tenemos que definir qué es, a qué se refiere con vida y a qué se refiere con muerte. La palabra que el apóstol Juan usa para vida es la palabra zoe. No es la palabra bios, ni es la palabra suche, que se usa en el griego. Es la palabra zoe. En las escrituras se usa la palabra zoe en cuanto a vida. Se refiere a veces, en ocasiones, para referirse a la vida física. Romanos 8, versículo 38. Pero más a menudo se usa la palabra zoe para referirse a la vida espiritual, a la vida sobrenatural, a la vida eterna. Entonces Juan, en capítulo 2, versículo 16, donde dice, capítulo 2, versículo 16, más bien, donde habla acerca de la vanagloria de la vida, que no proviene del Padre, sino del mundo, allí usa la palabra bios. Bios, o sea, la palabra, donde viene la palabra biología, o sea, vida física. Y en el versículo 16 del capítulo 3, donde Juan dice, en esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Usa la palabra suche, que es vida o significa aliento de vida. Pero cuando Juan dice que Dios le dará vida al cristiano, al creyente, usa esa palabra de zoe, que es la palabra sobrenatural o la palabra que da vida eterna. Eso es lo que él emplea para referirse en cuanto a que Dios le va a dar vida. Si él tuviera la intención de que él le va a dar vida física al cristiano, él hubiera usado las palabras de bios o de suche, pero sin embargo usa la palabra zoe, o sea, la que se refiere a la vida eterna. Miren, hermanos, si concluimos que Dios dará vida física, la dificultad es difícil todavía de explicar. La pregunta, ¿por qué se debería de orar a Dios para que Dios le conceda al pecador, o en este caso al creyente, vida física prolongada, cuando de hecho está cometiendo un pecado que no conduce a la muerte física prematura? No tiene sentido. La verdad. Porque el cristiano no comete pecado que no es de muerte, o sea, no lo lleva a morir prematuramente. De hecho, es un pecado no de muerte. Si eso fuera vida, si fuera vida física. Entonces, eso es algo que debemos de entender bien. Cuando él usa la palabra muerte es la palabra que
pues ustedes lo saben, es ausencia de vida. La muerte habla de la separación de nuestro alma de nuestro cuerpo y habla también de la separación del alma del hombre de la presencia de Dios. Esa es la palabra cuando se refiere a la muerte. Entonces, a la luz del contexto de la carta que Juan está, en que usa la palabra muerte, debemos de verlo siempre en el contexto de la carta, porque Juan emplea también en 1 Juan 3:4, emplea y usa esta palabra más bien. Bueno, ese no es, pero más bien estoy aquí. En Juan 3:14, donde dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, allí Juan, ¿a qué muerte se refiere? ¿A muerte física o a muerte espiritual? Hemos pasado de muerte a vida. Se refiere a muerte espiritual. Entonces, a la luz del contexto de la carta, Juan está empleando la palabra muerte para referirse a la muerte espiritual. Podríamos preguntar, ¿todas las personas nacen espiritualmente muertas? ¿No es cierto? Sí nacen. Sin embargo, siguiendo la enseñanza de Juan, puede llegar el tiempo o el momento que antes de su muerte física, en esa condición para los hombres se vuelva irreversible cuando el perdón divino ya no esté disponible para ellos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que hay personas que antes de morir físicamente, su corazón está tan renuente, tan endurecido, que ya no va a ser posible el perdón divino para ellos. Entonces, ¿quién comete el pecado de muerte? Si la palabra que él usa para muerte es muerte espiritual, un cristiano no puede cometer el pecado de muerte porque el cristiano no puede morir espiritualmente ya. Porque dice el versículo 12 y 13 que tenemos vida eterna en Cristo. Entonces el cristiano no pierde su salvación, el cristiano no pierde la vida eterna, el cristiano no puede morir espiritualmente. O sea, bíblicamente no puede morir el cristiano. Si yo dijera, no, es que se refiere a la palabra, el cristiano puede morir espiritualmente, estaría contradiciendo las enseñanzas de la palabra de Dios en cuanto a la seguridad de la salvación del creyente. Entonces, el cristiano no puede morir espiritualmente. Pero la dificultad todavía está en que cómo es que Dios le va a dar vida al creyente que peca si ya tiene vida eterna. Es una dificultad que nos presenta el texto. Pero se puede entender así, hermanos, para hacerlo así más fácil. El creyente peca un pecado que no es para muerte. El que no es creyente peca en un pecado que es de muerte. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el pecado, pues, de muerte? No dice claramente Juan aquí, y algunos han dicho, el pecado de muerte es la mentira, porque Ananías y Zafira mintieron, ¿y qué pasó? Dios los disciplinó con la muerte. Pero la pregunta es, ¿por qué hay tantos mentirosos todavía y no se han muerto?
No, es que el pecado de muerte es la embriaguez. Los corintios están tomando la Santa Cena de una forma indigna, se están embriagando, están en glotonería y dice que enfermaron y algunos ya duermen porque cometieron pecado delante de Dios, están haciendo las cosas mal y eso es el pecado de muerte. No, hermano, no es cierto. No, el pecado de muerte es el adulterio. El pecado de muerte es la idolatría. El pecado de muerte es el incesto. El pecado de muerte es lo que dice Levíticos capítulo 19. Allí está el pecado de muerte. No, no es verdad. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Hay a veces que el cristiano vive en un estado de rebelión, desobediencia delante de Dios, que Dios decide actuar arrancándole la vida de este mundo para que no siga siendo un mal testimonio de Cristo en la tierra. Esto es lo que vemos en Ananías y Zafira en los Corintios. Puede pasar eso, que Dios puede disciplinar de una forma muy severa, arrancando la vida del cristiano aquí en el mundo. Pero recuerde, no es el pecado de muerte porque se refiere a muerte espiritual. Esto puede pasar. Y por eso tenemos que cuidarnos y velar y estar siempre buscando caminar en la voluntad de Dios. Para entender lo que es el pecado de muerte, tenemos que verlo a la luz del mismo contexto de la propia carta de Juan. El pecado de muerte, según a la luz del contexto de la carta, que es lo que tenemos que usar, es negar que Jesús es el Hijo de Dios. Juan capítulo 2, versículo 22 y 23, lo dice. 22 y 23, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Entonces, tiene que ver con negar a Jesús que sea el Hijo de Dios. Pecado de muerte es el que odia al creyente, al que odia a la iglesia. Porque Juan 3, versículo 13 dice, hermanos míos, no os extrañéis, el mundo os aborrece. Dentro de ese contexto había gente que perseguía y odiaba a la iglesia. Pecado de muerte es el que no ama a su hermano. Juan 3, versículo 14. Pecado de muerte es el que no comparte la comunión con el Padre. Primera de Juan 5, versículo 1 y 3. Y también quien ha cometido pecado de muerte es el que ha dejado la comunidad cristiana porque realmente no pertenecía a ella. En el capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no son todos de nosotros. Entonces, a la luz del contexto, tiene que ver con estas cosas. El pecado de muerte. Un creyente verdadero nunca va a negar a Cristo. ¿O sí, hermanos? Uno que realmente es cristiano no va a negar a Jesús. No va a decir Jesús no es Salvador, Jesús no es Dios, Jesús no es el Redentor. Nunca alguien que es guiado por el Espíritu de Dios va a blasfemar en contra de Jesús. Entonces el cristiano verdadero nunca va a negar a Cristo. Un cristiano verdadero nunca va a odiar a la iglesia, tampoco. Nunca va a aborrecer a sus hermanos. Nunca va a abandonar a la iglesia de Cristo, un cristiano verdadero. Nunca lo va a hacer. Sin embargo, Juan escribe en el contexto de algunos que estuvieron,
pero apostataron. O sea, nunca tuvieron la salvación en sus vidas. Nunca la tuvieron. Esta es la gran diferencia que quiero que entendamos. Hay personas que han desfilado por la iglesia cristiana y han estado un tiempo, pero terminan apartándose, negando a Cristo, odiando a la iglesia, abandonando la comunidad cristiana, mostrando una falta de amor por los demás. Esas personas son los que han cometido el pecado de muerte. Son personas que han apostatado. El cristiano no puede apostatar, no se puede perder. Nunca, a la luz de la Biblia, según lo que dice. Entonces, debemos de orar por la gente, pero por gente así, dice Juan, que no recomienda, no alienta, pero tampoco lo prohíbe, que oremos por personas que han cometido ese pecado de muerte. Entonces, hermano, a ver, enséñeme, explíqueme. Hay gente que no ha creído en Cristo, que no se ha identificado como cristiano. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Orar. Orar por ellos. Porque la Escritura nos dice que debemos de orar por los hombres. La Escritura nos dice que debemos orar por la salvación del mundo. Entonces vamos a orar por ellos. Porque ellos no han estado dentro de la iglesia y no han salido negando a Cristo, apostatando. No. Entonces, sí podemos orar por ellos. Por los que no han cometido ese pecado de muerte. Pero los que lo cometen, Juan no lo recomienda, porque Dios no escuchará esa oración para tales personas, el pecado de muerte. Esto debe de alentarlo y debe de darle seguridad, que usted como cristiano nunca va a cometer ese pecado de muerte. Entonces, es un creyente el que no peca, por el cual, más bien el que peca, que está en un momento, una temporada de pecado que debemos orar por él. Hay alguien por el cual no se debe de orar, es el que comete el pecado de muerte, como se lo expliqué. Y esto, para terminar ya con la enseñanza, en este punto del tercero, es importante que entendamos, porque algunos cristianos pueden llegar a relajarse y pensar, como yo no puedo cometer el pecado de muerte porque soy un verdadero hijo de Dios, entonces me voy a relajar, voy a ser indulgente, permisivo, tolerante con el pecado. No. Por eso, como punto número 3, el pecado no debe ser considerado de poca importancia. Versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y Juan ha dado aquí una seria advertencia para aquellos que llegan a considerar de poca importancia algunos pecados personales. Entonces un cristiano podría preguntarse, ¿no estoy en esa categoría de cometer el pecado de muerte? ¿Podría ser pues yo indulgente? ¿Podría ser tolerante? ¿Acabo yo no puedo pecar el pecado de muerte? No, Juan dice que no. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque él está advirtiendo, aunque hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte, todo pecado es grave delante de Dios. Todo pecado es injusticia ante los ojos del Señor. Todo pecado. Dice que todo pecado es infracción de la ley, sea grande o sea chico.
¿verdad? Juan 3, versículo 4. Aquí nos lo dice. El pecado es injusticia porque quebranta la justicia establecida. Es injusticia porque es contrario a la ley y a la justicia de Dios. El pecado es una violación tanto a la ley como a la justicia de Dios, cualquier clase de pecado, hermanos. Entonces Dios ve con seriedad nuestro pecado. O sea, uno muy grave que lleva a la muerte, podemos pensar, y entonces no, este no es tan grave, por ejemplo, pues la murmuración, el chisme, los malos pensamientos, la lujuria, la borrachera, la mentira, no es tan grave. Vamos a hacer esos pecados tan respetables en nuestras vidas. A cabo no pasa nada. Yo no voy a cometer el pecado de muerte. O sea, bíblicamente, no dice que debe concluirse de esta manera, Juan, sino que debemos de tener la conciencia que todo pecado, sea chico o sea grande, es grave ante los ojos de Dios. El apóstol no minimiza la gravedad del pecado aquí en este versículo, sino la puntualiza. Porque somos muy dados a clasificar los pecados. Y ese es el resultado de lo que vemos hoy, que pecados mortales y pecados veniales. Eso va en contra de lo que dice Juan aquí. Todo pecado, por muy pequeño que sea, hermanos, algo sucedió. ¿Sabe qué sucedió? Le costó la vida a Cristo, le costó su sangre. Por pequeño o grande que sea, el costo fue muy alto para que fuéramos perdonados. Entonces, es por eso que no podemos nosotros minimizar el pecado, porque le costó la sangre al Hijo de Dios. O sea, ese pecado que a veces nosotros toleramos aquí es una mentirita piadosa, es una mentirita blanca. No pasa nada. Ay, no sea exagerado. Pues ese pecado, por muy piadoso como lo definen, que no tiene nada de piedad a los ojos de Dios, llevó al Hijo de Dios, a Cristo, a la muerte, a derramar su sangre. Todo pecado. Entonces concluimos, hermanos, con algunas aplicaciones de estos dos versículos. No te conviertas en un crítico implacable hacia tu hermano. Ora por él. ¿Qué dice? Ora por él. Ora por él. No seas su crítico y seas tan implacable de estar acusándolo. Ora por él, dice la Escritura. Es la voluntad de Dios que ores por tu hermano para que se arrepienta y se restaure a ese hermano que está en pecado. Algunos, en cuanto a la palabra que les explicaba de vida, que es muy complicada, simplemente deducen. Se refiere nuevamente a meterlo a la comunión con Dios, a vindicarlo nuevamente, que también es difícil, pero eso es lo que algunos concluyen. Entonces, hermanos, ¿es la voluntad de Dios orar por ellos? Sí. Por su arrepentimiento y restauración. Hay que orar. Sin duda, amas más a los hermanos cuando oras por ellos. ¿O no?
La verdadera preocupación de Juan es animar a los creyentes a orar por aquellos cuyo pecado no es de muerte. No es tanto centrarse que el pecado de muerte para definirlo, sino el principio principal de estos versículos es el preocuparse y animar al cuerpo de Cristo a estar orando por aquellos que están en pecado, permanecen en pecado. Orar, ser misericordiosos, extender gracia cuando ellos vienen y piden que nuevamente quieren restaurarse delante de Dios. Eso es tu responsabilidad, mi responsabilidad. Esta semana, si tú te acuerdas de alguien, si conoces a alguien, ora por él. Si eres madre y tienes a tu hijo que está en rebeldía, ora por él. Si eres hermano y tienes a tu hermano o hermana que está en desobediencia, ora por él. Si es tu padre, si es tu madre, ora por él. Si es tu amigo, ora por él. Sea quien sea que te venga a la mente, ora por él. Esa es la exhortación y el principio que nosotros aprendemos en esta tarde. Que Dios les bendiga.